¡Qué bello día! ¿Todo bien con ustedes? Sigan nuestro canal y continúen acompañando las historias de sombras de la tía Rosa. Dejen en los comentarios desde qué ciudades nos están viendo, para saber hasta dónde está llegando el canal. Cuando volví de un viaje de la empresa, entré en la casa y fui recibida por todos. Mi nuera sonrió irónicamente y dijo: «Recoge tus cosas y vete». Yo simplemente hice las maletas y me fui. Al día siguiente, más de 150 llamadas de ella y de mi hijo. Ellos estaban desesperados. Pero déjenme contarles cómo llegué a ese momento. Había pasado 3 días en Chicago, en una conferencia corporativa. A mis 64 años, todavía trabajaba como consultora independiente para varias empresas. No porque necesitara el dinero, sino porque me mantenía activa, relevante. Después de enviudar hace 8 años, el trabajo se convirtió en mi salvavidas. El vuelo aterrizó con 2 horas de retraso. Estaba cansada, con dolor de espalda por cargar mi maleta, ansiosa por llegar a casa, darme un baño caliente y dormir en mi propia cama. Mi casa, la casa donde crié a Bradley, donde celebramos cumpleaños y navidades, donde enterré los recuerdos de mi difunto esposo. Cuando el taxi se detuvo frente a la entrada, noté algo extraño. Las luces estaban todas encendidas. Había música, risas que salían por las ventanas abiertas. Pagué al taxista y subí los escalones del porche con dificultad, arrastrando mi maleta. La puerta principal estaba entreabierta. Entré. La sala estaba llena de gente que no conocía. Jóvenes bebiendo vino de copas que reconocí como mi cristalería fina, la que guardaba para ocasiones especiales. El sofá había sido movido. Había manchas nuevas en la alfombra persa que tanto cuidaba. «¿Bradley?», llamé, mi voz perdiéndose entre la música alta. Entonces la vi. Melissa, mi nuera de 5 años, bajando las escaleras con un vestido ceñido color esmeralda. Su cabello rubio perfectamente peinado, maquillaje impecable. Cuando me vio, su sonrisa no llegó a sus ojos. «Donna», dijo mi nombre como si fuera una mancha en su vestido. «Llegaste temprano». «¿Temprano de qué? Esta es mi casa. ¿Qué está pasando aquí?». Melissa se acercó, sus tacones resonando sobre el piso de madera. Varios invitados voltearon a mirarnos, las conversaciones disminuyendo. «Estamos teniendo una reunión. Bradley consiguió un nuevo cliente importante. Estamos celebrando». «Nadie me avisó». «No pensamos que fuera necesario avisarte». Su tono era frío, calculado. «Últimamente estás siempre viajando, siempre ocupada con tu trabajo. Casi no vives aquí». Sentí calor subir por mi cuello. «Melissa, trabajo 3 o 4 días al mes fuera de casa. El resto del tiempo estoy aquí. Esta ha sido mi casa por 35 años. «Sí, bueno». Ella miró alrededor, como si buscara apoyo de los extraños que llenaban mi sala. «Bradley y yo hemos estado hablando. Esta casa es demasiado grande para ti sola. Nosotros tenemos planes, una familia creciendo. Necesitamos espacio». «Están viviendo aquí conmigo. Tienen espacio». «No, Donna». Melissa cruzó los brazos. «Necesitamos nuestro propio espacio, sin interferencias». Fue entonces cuando vi a Bradley aparecer de la cocina, llevando una bandeja con bocadillos. Mi hijo, de 32 años, con su camisa planchada y una sonrisa que se congeló cuando me vio. «Mamá, no sabía que ya habías llegado». «Eso es obvio». Miré a mi alrededor otra vez. Gente desconocida en mi casa, usando mis cosas, sin mi permiso. «Bradley, ¿qué está pasando aquí?». Él dejó la bandeja en la mesa. Se acercó, pero no me abrazó. Ni siquiera intentó besarme en la mejilla como siempre hacía. «Mamá, Melissa y yo necesitamos hablar contigo. Esto no está funcionando». «¿Qué no está funcionando?». Melissa habló antes que él pudiera responder. «Esta situación, nosotros viviendo contigo, tú entrando y saliendo, tratando esta casa como si fuera solo tuya». Las palabras me golpearon como una bofetada física. «Es solo mía. Está a mi nombre. Tu esposo creció en esta casa». «Exacto. Bradley creció aquí. Ya no es un niño. Necesita su propio hogar, sin su madre supervisando cada detalle». Miré a mi hijo, esperando que él dijera algo, que me defendiera,
que le dijera a su esposa que estaba siendo ridícula. Pero Bradley solo miró al suelo, con las manos en los bolsillos. «Bradley», dije suavemente, sintiendo mi voz quebrarse. «Hijo, ¿me estás echando de mi propia casa?» Él finalmente levantó la vista. Sus ojos, que alguna vez me miraron con amor incondicional, ahora estaban distantes. «No te estamos echando, mamá. Solo pensamos que sería mejor para todos si tú encontraras tu propio lugar. Algo más manejable. Un departamento, quizás. Un departamento». Repetí las palabras como si fueran en otro idioma. Melissa sonrió, esa sonrisa irónica, cruel. «Recoge tus cosas y vete, Donna. Ya no eres necesaria aquí». El silencio que siguió fue absoluto. Todos en la sala nos miraban ahora. Podía sentir sus ojos sobre mí, juzgando, esperando mi reacción. Pude haber gritado. Pude haber llorado. Pude haber exigido explicaciones, rogado a mi hijo que reconsiderara. Pero no hice nada de eso. Simplemente di media vuelta. Subí las escaleras hasta mi habitación y comencé a hacer mi maleta. Metí ropa, algunos artículos de tocador, las fotografías de mi mesita de noche. 35 años reducidos a una maleta y una caja pequeña. Cuando bajé, la fiesta había continuado. Nadie me miró. Bradley estaba en un rincón hablando con alguien. Melissa reía con un grupo de mujeres. Caminé hacia la puerta con mi dignidad intacta, aunque mi corazón estaba hecho pedazos. Esa noche dormí en un hotel barato en la autopista, mirando el techo manchado, preguntándome cómo mi propia familia me había convertido en una extraña. Mi teléfono comenzó a sonar a las 7 de la mañana siguiente. Bradley, Melissa. Bradley otra vez. Mensajes de texto, correos de voz. Conté 153 llamadas en 24 horas, pero yo no respondí ninguna, porque algo había cambiado en mí durante esa noche solitaria en ese hotel miserable. Ellos querían que me fuera, y yo me había ido. Ahora iban a descubrir exactamente qué habían perdido. Pasé 3 días en ese hotel ignorando las llamadas. Cada vibración del teléfono era como un recordatorio de lo que había perdido, o más bien de lo que me habían quitado. El tercer día, finalmente salí de la habitación. No podía quedarme escondida para siempre. Necesitaba ropa limpia, artículos personales, cosas que había dejado atrás en mi prisa por escapar de esa humillación pública. Pero algo me detuvo antes de ir a la casa. Una voz pequeña en mi cabeza, la misma que me había mantenido en silencio durante años cada vez que Melissa hacía un comentario hiriente o Bradley priorizaba a su esposa sobre mí. Esta vez, esa voz me decía que buscara ayuda profesional. Llamé a Thomas Brennan, el abogado que había ayudado a mi esposo con nuestro testamento hace años. Thomas tenía ya 72 años, pero seguía ejerciendo desde su pequeña oficina en el centro. «Donna», dijo cuando entré, levantándose con dificultad de su silla. «Hacía años que no te veía. Lamento mucho lo de Harold». «Gracias, Thomas. Necesito tu consejo sobre algo». Me senté frente a su escritorio de roble antiguo, rodeada por estantes llenos de libros legales. Le conté todo: la fiesta sorpresa, las palabras de Melissa, la pasividad de Bradley, mi salida silenciosa. Thomas me escuchó sin interrumpir, sus dedos entrelazados bajo su barbilla. Cuando terminé, se quedó callado por un momento largo. «Donna, necesito preguntarte algo importante. ¿Cuándo fue la última vez que revisaste la escritura de tu casa?» La pregunta me tomó por sorpresa. ¿La escritura? Pues cuando Harold murió, supongo. ¿Por qué? Porque si la casa sigue a tu nombre, legalmente Bradley y Melissa no tienen derecho a echarte. Es tu propiedad privada. Sentí algo extraño en mi pecho. Por supuesto que sigue a mi nombre. Nunca la transferí. Thomas se inclinó hacia adelante. ¿Estás completamente segura? ¿Nunca firmaste ningún papel que Bradley te haya dado? ¿Ningún documento que él dijera que era para impuestos o mantenimiento? Pensé cuidadosamente. Bradley me había pedido firmar algunos papeles el año pasado. Algo sobre refinanciar la hipoteca para obtener mejor tasa de interés, dijo. Yo había firmado sin leer demasiado, confiando en mi hijo. «Oh, Dios», susurré.
Firmé algo el año pasado. Bradley dijo que era para refinanciar. ¿Trajiste copia? No, confié en él. Thomas suspiró profundamente. Donna, necesito que me autorices a investigar esto. Voy a solicitar copia de la escritura actual en el registro público. Si Bradley hizo algo indebido, necesitamos saberlo ahora. Salí de la oficina de Thomas con una sensación de mareo. ¿Era posible que mi propio hijo hubiera manipulado documentos legales? Que Melissa lo hubiera convencido de hacerlo. Durante los siguientes 2 días, las llamadas continuaron. Ahora también había mensajes de texto. Mamá, por favor, necesitamos hablar urgentemente. Donna, esto es ridículo. Eres una mujer adulta comportándote como niña. Mamá, ha pasado algo, es importante. Por favor, llámame. Pero yo esperé. Esperé porque Thomas me había aconsejado no hacer nada hasta que supiéramos la verdad sobre la escritura. La llamada de Thomas llegó el viernes por la tarde. Donna, necesitas venir a mi oficina. Ya. El tono de su voz me asustó. Tomé un taxi inmediatamente. Cuando entré, Thomas tenía varios documentos esparcidos sobre su escritorio. Su expresión era seria, pero había algo más. ¿Satisfacción, quizás? Siéntate, Donna. Me senté, mi corazón latiendo fuerte. Tengo buenas y malas noticias. ¿Cuál quieres primero? Las malas. Bradley intentó transferir la propiedad de la casa a su nombre el año pasado. Los papeles que te hizo firmar eran documentos de transferencia de título, no refinanciamiento. Sentí que el aire salía de mis pulmones. ¿Entonces la casa es de él ahora? Esa es la buena noticia. La transferencia nunca se completó legalmente. ¿Qué? Thomas sonrió por primera vez. Tu esposo Harold, que Dios lo tenga en paz, fue muy meticuloso. Cuando compraron la casa juntos, la puso en un fideicomiso especial. Para que cualquier transferencia fuera válida, se necesitaban 2 cosas: tu firma y la aprobación de un fideicomisario independiente que Harold nombró en el testamento. ¿Quién es el fideicomisario? Yo. Me quedé mirándolo, procesando la información. ¿Entonces Bradley necesitaba tu firma también? Exacto, y él nunca me contactó, probablemente porque sabía que yo te llamaría para confirmar. La transferencia que él intentó hacer es legalmente nula. La casa sigue siendo tuya, Donna, completamente tuya. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo más complejo. Alivio, sí, pero también dolor. Mi hijo había intentado robarme mi casa. Hay más, continuó Thomas. Revisé los registros de impuestos de propiedad. Alguien ha estado pagando los impuestos desde hace 2 años. No eres tú, ¿verdad? No. Bradley dijo que él se encargaría, que era su manera de contribuir mientras vivían conmigo. Donna, él ha estado pagando los impuestos usando tu cuenta bancaria. ¿Tiene acceso a tu cuenta? Mi estómago se hundió. Sí, lo agregué como cotitular hace años en caso de emergencias. Thomas asintió gravemente. Necesitamos ir al banco ahora mismo, y hay algo más que necesitas saber. ¿Qué más puede haber? Revisé otros registros públicos, por curiosidad. Bradley tiene una ejecución hipotecaria pendiente, de una propiedad que compró hace 3 años con Melissa, una casa que nunca te mencionaron. Han estado viviendo contigo mientras alquilaban esa otra propiedad, y ahora están a punto de perderla por falta de pago. Todo comenzó a tener sentido. La urgencia de expulsarme, las llamadas desesperadas cuando me fui. Ellos planeaban vender mi casa, dije lentamente. Por eso querían que me fuera. Querían venderla y usar el dinero para salvar su inversión. Eso parece. Me quedé sentada en silencio, mirando los documentos que probaban la traición de mi hijo. Mi teléfono vibró otra vez. Otro mensaje de Bradley. Mamá, por favor, vamos a perder todo. Necesito que vengas a casa ya. Miré a Thomas. ¿Qué hago ahora? Él se recostó en su silla, sus ojos sabios fijos en los míos. Donna, esa casa es legalmente tuya. Puedes hacer lo que quieras con ella, incluyendo recuperarla. ¿Recuperarla? Bradley y Melissa son técnicamente inquilinos sin contrato. Puedes iniciar un proceso de desalojo. La palabra sonaba tan fría, tan final. Desalojar a mi propio hijo.
Pero entonces recordé la sonrisa irónica de Melissa. Recoge tus cosas y vete. La cobardía de Bradley al no defenderme. La humillación pública frente a extraños. Hazlo, dije firmemente. Inicia el proceso, pero Thomas, todavía no les digas nada. Quiero manejar esto a mi manera. Por primera vez en días, sonreí. Las llamadas desesperadas iban a tener una respuesta, solo que no la respuesta que ellos esperaban. Finalmente respondí la llamada de Bradley el domingo por la mañana. Había pasado una semana desde que me echaron de mi propia casa. ¡Mamá! Su voz sonaba desesperada, casi histérica. Gracias a Dios. ¿Por qué no has contestado? He estado llamando todos los días. He estado ocupada, Bradley, buscando departamento como me sugirieron. Hubo una pausa. Mamá, mira, sobre eso. Melissa estaba muy estresada ese día. No lo dijo en serio. Puedes volver a casa. Casa. Como si todavía fuera su decisión permitírmelo o no. ¿Qué pasó, Bradley? ¿Por qué tanto apuro en que regrese? Otro silencio, más largo esta vez. Podía escuchar a Melissa hablando en el fondo, su voz aguda pero ininteligible. Mamá, necesito hablar contigo en persona. Es importante. ¿Podemos reunirnos en algún lugar? ¿De qué se trata? Prefiero no hablar por teléfono. Esa respuesta me confirmó lo que Thomas había sugerido. Estaban en problemas reales. Está bien, nos vemos en el Café Morrison a las 2. El Café Morrison era un lugar pequeño donde solía llevar a Bradley cuando era niño. Pedíamos chocolate caliente y compartíamos un pedazo de pastel de manzana. Me preguntaba si él recordaría esos días. Llegué 15 minutos temprano y elegí una mesa junto a la ventana. Los vi llegar juntos, Melissa usando lentes de sol grandes a pesar del día nublado. Cuando se sentaron frente a mí, pude ver que ella se veía diferente. Sin maquillaje, con ojeras profundas, el cabello recogido descuidadamente. Bradley tampoco se veía bien. Había perdido peso. Tenía la misma expresión que tenía de niño cuando rompía algo y sabía que estaba en problemas. «Mamá», comenzó tratando de sonreír. «Te ves bien». «¿Qué necesitan, Bradley?» Melissa se quitó los lentes de sol. Sus ojos estaban rojos. Había estado llorando. «Donna, necesitamos tu ayuda». Su voz ya no tenía esa arrogancia cruel. Sonaba. Rota. ¿Mi ayuda con qué? Bradley miró a su esposa, luego a mí. «Mamá, hemos cometido algunos errores financieros, grandes errores». «¿Qué tipo de errores?» «Compramos una propiedad hace 3 años», dijo Melissa rápidamente. «Una casa en Riverside. La compramos como inversión, pensando que podríamos alquilarla y pagar la hipoteca con el ingreso del alquiler». «¿Y?» «Los inquilinos dejaron de pagar hace 8 meses», continuó Bradley. «Los desalojamos, pero el proceso tomó tiempo. Luego no pudimos encontrar nuevos inquilinos. La casa necesita reparaciones. Hemos estado pagando 2 hipotecas con un solo salario desde que perdí mi trabajo». Esa fue una revelación nueva. «¿Perdiste tu trabajo? ¿Cuándo?» «Hace 6 meses. 6 meses. Habían estado viviendo conmigo, comiendo mi comida, usando mis servicios, mientras Bradley estaba desempleado y nunca me dijeron nada. ¿Y la celebración de la semana pasada?» «Bradley consiguió un nuevo cliente», dijo Melissa. Bradley agachó la cabeza. Melissa miró por la ventana. «No había ningún cliente, ¿verdad?» «Era una fiesta de networking», dijo Melissa defensivamente. «Para ayudar a Bradley a conseguir contratos freelance, necesitábamos hacer contactos. En mi casa, sin mi permiso, usando mi cristalería y mi comida. Ninguno respondió. Y luego me echaron. ¿Por qué, Bradley? ¿Por qué me humillaron así?» Mi hijo finalmente me miró. Había lágrimas en sus ojos. «Porque Melissa pensó que si tú te ibas voluntariamente, podríamos vender la casa más rápido». Ahí estaba, la verdad desnuda y fea. «Vender mi casa. Mamá, vamos a perder la propiedad de Riverside. El banco va a ejecutar la hipoteca. Tenemos deudas de tarjetas de crédito, préstamos. Si no conseguimos dinero pronto, vamos a perderlo todo». Melissa se inclinó hacia adelante. «Donna, tu casa vale al menos $400,000.
Si la vendieras, podrías comprar un departamento pequeño y cómodo por 150,000. El resto nos ayudaría a salvar nuestra inversión. Todos ganaríamos. La audacia era impresionante, absolutamente impresionante. Déjenme ver si entiendo, dije lentamente. Ustedes hicieron malas inversiones. Bradley perdió su trabajo, acumularon deudas. Y su solución fue expulsarme de mi casa para poder venderla y rescatarlos de sus propios errores. No fue así exactamente, comenzó Bradley. Entonces, ¿cómo fue? Pensamos que tú entenderías, dijo Melissa, su voz subiendo de tono. Eres su madre. Se supone que los padres ayudan a sus hijos. Ayudar no significa regalar mi patrimonio porque ustedes fueron irresponsables. No seas dramática, espetó Melissa. Tendrías suficiente dinero para vivir cómodamente. No te estamos pidiendo que te quedes sin nada. Me echaron de mi casa como si fuera basura, frente a extraños. Me trataron como si yo no tuviera derecho a estar en el hogar donde viví por 35 años. Estábamos desesperados, gritó Melissa, atrayendo miradas de otras mesas. Vas a perder tu casa de todas formas cuando mueras. ¿Por qué no ayudar a tu hijo ahora cuando realmente lo necesita? Bradley puso una mano en el brazo de su esposa. Melissa, cálmate. Pero ella lo apartó. No, Bradley. Tu madre necesita enfrentar la realidad. Ella va a morir en 10, 15 años máximo. La casa va a ser tuya de todas formas. ¿Por qué hacernos sufrir ahora cuando podría ayudarnos? Me quedé mirándola, esta mujer que había estado esperando mi muerte como una fecha de entrega conveniente. Hay algo más que necesitan saber, dije calmadamente. El año pasado, cuando me hiciste firmar esos papeles, Bradley, los que dijiste que eran para refinanciar, su rostro palideció. Eran documentos de transferencia de título, ¿verdad? Intentaste poner la casa a tu nombre. Mamá, Melissa pensó. No me importa qué pensó Melissa. Intentaste robarme mi casa. No fue robar, dijo Melissa. Íbamos a cuidar de ti, te lo prometo. ¿Saben por qué esa transferencia nunca se completó? Esperé, disfrutando su confusión. Porque mi esposo, tu padre Bradley, era más inteligente que todos nosotros. Puso la casa en un fideicomiso. Cualquier transferencia necesita la aprobación de un fideicomisario. Bradley se hundió en su silla. El señor Brennan. Exacto. Y él nunca aprobó tu pequeño fraude. Melissa se levantó bruscamente. Esto es ridículo. Eres una vieja egoísta que prefiere ver a su propio hijo en la calle antes que ayudarlo. Siéntate, Melissa, dije firmemente. No, he terminado. Ella se sentó temblando de rabia. También sé sobre los impuestos de propiedad que han estado pagando con mi cuenta bancaria, sobre el dinero que han estado gastando sin mi conocimiento. Bradley, fuiste autorizado en mi cuenta para emergencias, no para financiar su estilo de vida. Íbamos a reponértelo, murmuró él. ¿Cuándo? ¿Con qué dinero? Ninguno respondió. Mamá, dijo Bradley finalmente, su voz quebrándose. ¿Qué vamos a hacer? El banco nos dio 30 días. Vamos a perder todo. Miré a mi hijo, este hombre que una vez fue mi bebé, y sentí una mezcla de amor y decepción tan profunda que dolía físicamente. Bradley, lo que van a hacer es enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Van a declararse en bancarrota si es necesario. Van a reconstruir sus vidas desde cero. ¿Y tú? Preguntó Melissa amargamente. ¿Vas a quedarte sentada en tu casa grande mientras tu hijo sufre? No, dije, levantándome para irme. Voy a quedarme sentada en mi casa, asegurándome de que nunca más nadie me trate como me trataron ustedes. Salí del café sin mirar atrás, dejándolos sentados con su desesperación. Mi teléfono sonó esa noche. Un mensaje de Bradley. Mamá, por favor, al menos déjanos quedarnos en la casa hasta que encontremos algo. Te lo suplico. Miré el mensaje por largo rato. Luego llamé a Thomas. Es hora, le dije. Envía los papeles de desalojo. ¿Te está gustando la historia? Sigue nuestro canal. ¿Desde dónde nos estás viendo? Los documentos de desalojo fueron entregados por un oficial de la corte un martes por la mañana. Yo no estaba presente, pero Thomas me llamó para confirmarlo. Bradley recibió los papeles personalmente. El oficial dijo que se puso pálido y tuvo que sentarse. ¿Y Melissa?
Empezó a gritar que esto era abuso de ancianos, que te iba a demandar. El oficial le explicó que tú eres la propietaria legal y tienes todo el derecho de recuperar tu propiedad. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana de mi habitación de hotel. Había estado viviendo ahí por casi 2 semanas. No era cómodo, pero era mío. Nadie podía echarme. Mi teléfono explotó inmediatamente después. Llamadas, mensajes, correos de voz furiosos. ¿Cómo puedes hacernos esto? Eres una madre horrible. ¿Vas a dejarnos en la calle? Pero había un mensaje que me hizo pausar. Era de Bradley, y era diferente a los demás. Mamá, encontré algo en el ático. Papeles viejos de papá. Necesito que vengas a verlos. Por favor, es importante. No tiene nada que ver con el desalojo. Solo ven. Algo en su tono me hizo dudar. No sonaba manipulador. Sonaba asustado. Llamé a Thomas. Bradley dice que encontró papeles de Harold en el ático. ¿Crees que sea una trampa? Posiblemente, pero si Harold dejó documentos importantes, deberíamos revisarlos. Voy contigo. Llegamos a la casa esa tarde. Mi casa. Se veía diferente ahora, descuidada. El jardín que yo mantenía impecable estaba lleno de maleza. Había basura acumulada junto a la puerta del garaje. Bradley abrió la puerta antes de que tocáramos. Se veía terrible. No se había afeitado, tenía la camisa arrugada, ojeras profundas. Mamá, señor Brennan, gracias por venir. Melissa no apareció. Bradley notó mi mirada. Ella está en casa de su hermana. No quiso estar aquí. Subimos al ático, ese espacio polvoriento donde guardábamos décadas de recuerdos. Bradley señaló varias cajas viejas en un rincón. Estaba buscando documentos para el abogado que contraté. Ya sabes, para pelear el desalojo. Se detuvo, avergonzado. Y encontré estas cajas. Tienen el nombre de papá. Thomas y yo comenzamos a revisar. Eran archivos de negocios de Harold, documentos de sus años como contador. Pero había algo más. Una caja más pequeña, sellada con cinta adhesiva vieja que se desmoronaba. Dentro había un sobre dirigido a mí, con la letra de Harold. Mis manos temblaron al abrirlo. La carta estaba fechada 2 meses antes de su muerte. Mi querida Donna, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y han pasado algunos años. Espero que hayas sido feliz. Espero que Bradley haya sido un buen hijo. Pero conociendo a mi hijo como lo conozco, tengo que ser honesto sobre algo que me preocupa. Bradley siempre ha sido débil ante la presión. Nunca ha sabido manejar el dinero. Y si se casó con alguien ambicioso, tengo miedo de lo que puedan intentar hacer. Por eso puse la casa en fideicomiso con Thomas. Pero hay algo más que necesitas saber. Algo que ni siquiera Thomas sabe. Hace 15 años compré una propiedad en las montañas. Un pequeño terreno cerca de Pine Ridge. Lo compré como inversión a largo plazo, pero también como refugio. Un lugar donde podrías ir si alguna vez necesitaras escapar. Pagué la propiedad en efectivo. Está completamente libre de deudas, completamente a tu nombre. Los documentos están en nuestra caja de seguridad en el banco, número 247. La llave está escondida en mi viejo reloj de bolsillo que sabes que guardaba en mi cajón. Ese terreno ahora vale mucho dinero, Donna. Desarrolladores han estado comprando toda esa área. Probablemente valga más que nuestra casa. Si alguna vez necesitas dinero, si alguna vez Bradley te presiona o te hace sentir que eres una carga, vende ese terreno. Vívelo. Disfrútalo. Es completamente tuyo. Y si Bradley alguna vez trata de quitarte la casa, recuérdale que fue su padre quien vio esto venir. Yo lo amo, pero conozco sus debilidades. Cuídate, mi amor. Fuiste la mejor parte de mi vida. Harold. Las lágrimas rodaban por mi rostro. Harold me había protegido incluso desde la tumba. ¿Mamá? Bradley parecía confundido. ¿Qué dice? Le pasé la carta. Lo vi leer, su expresión cambiando de confusión a shock a vergüenza profunda. Papá sabía, susurró. Sabía que yo sería tan débil. Thomas tomó la carta. Donna, ¿esto es real? ¿Hay una propiedad? Aparentemente sí. Harold nunca me dijo nada. Necesitamos ir al banco inmediatamente. Bradley se dejó caer en una caja vieja. Todo este tiempo,
Papá pensó que yo te haría daño, y tenía razón. Bradley. No, mamá, tenía razón. Dejé que Melissa te tratara horrible. Intenté robarte tu casa. Papá vio todo esto y yo no le hice caso cuando estaba vivo. Levantó la vista, sus ojos rojos. Él me advirtió, ¿sabes? Un mes antes de morir. Me llevó aparte y me dijo, cuida a tu madre. Nunca la traiciones por dinero o por ninguna mujer. La familia es lo único que importa. Y yo hice exactamente lo que él temía. No supe qué decir. Ver a mi hijo finalmente enfrentar lo que había hecho era doloroso y satisfactorio a la vez. Al día siguiente, Thomas y yo fuimos al banco. La caja de seguridad 247 existía. Dentro estaban los documentos de propiedad de un terreno de 5 acres en Pine Ridge, totalmente pagado, a mi nombre. Thomas hizo algunas llamadas. Donna, este terreno está en una zona de desarrollo premium. Hay una oferta de compra pendiente para toda esa área. Tu parcela podría venderse por $800,000, tal vez más. $800,000, más el valor de mi casa. Tenía más de $1 millón en activos. Thomas, ¿qué pasaría si vendo el terreno pero no la casa? Tendrías dinero suficiente para vivir muy cómodamente por el resto de tu vida. Podrías incluso hacer mejoras a la casa una vez que Bradley y Melissa se vayan. ¿Cuánto tiempo tienen para desocupar? 30 días desde que recibieron la notificación. Ya pasaron 5. Esa noche, recibí otro mensaje de Bradley. Mamá, sé que no merezco nada, pero necesito pedirte algo. No por mí, por Melissa. Ella está embarazada. 3 meses. Íbamos a decirte antes de que todo esto pasara. Por favor, no nos dejes en la calle con un bebé en camino. Un bebé. Iba a ser abuela. Debería haber sentido alegría. Pero todo lo que sentí fue una profunda tristeza por ese niño que nacería en medio de tanto caos. Llamé a Thomas. Quiero hacer una oferta. ¿Qué tipo de oferta? Voy a vender el terreno de Pine Ridge. Con ese dinero voy a comprar un apartamento pequeño para Bradley y Melissa. 2 habitaciones, algo modesto pero digno. Se los voy a rentar a precio de mercado con contrato formal. Si no pagan, los desalojo. Si pagan, tienen un lugar estable para su bebé. ¿Y la casa? La casa sigue siendo mía. Me mudo de regreso, sola. Es mi hogar y voy a recuperarlo. Donna, eres más generosa de lo que ellos merecen. No lo hago por ellos, Thomas. Lo hago por ese bebé que no tiene culpa de nada. Y lo hago por mí para poder dormir en paz sabiendo que hice lo correcto. ¿Y si rechazan la oferta? Entonces tendrán 25 días para encontrar su propio lugar. Envié un mensaje a Bradley. Nos reunimos mañana, los 3. Tengo una propuesta. Es mi única oferta. ¿La toman o la dejan? La respuesta llegó en segundos. Estaremos ahí. Gracias, mamá. Gracias. Pero yo no estaba haciendo esto por gratitud. Lo estaba haciendo porque finalmente había aprendido algo que debí saber hace años. Ser generosa no significa ser débil. Y protegerme a mí misma no me convierte en la villana. Los documentos de desalojo fueron entregados por un oficial de la corte un martes por la mañana. Yo no estaba presente, pero Thomas me llamó para confirmarlo. Bradley recibió los papeles personalmente. El oficial dijo que se puso pálido y tuvo que sentarse. ¿Y Melissa? Empezó a gritar que esto era abuso de ancianos, que te iba a demandar. El oficial le explicó que tú eres la propietaria legal y tienes todo el derecho de recuperar tu propiedad. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana de mi habitación de hotel. Había estado viviendo ahí por casi 2 semanas. No era cómodo, pero era mío. Nadie podía echarme. Mi teléfono explotó inmediatamente después. Llamadas, mensajes, correos de voz furiosos. ¿Cómo puedes hacernos esto? Eres una madre horrible. ¿Vas a dejarnos en la calle? Pero había un mensaje que me hizo pausar. Era de Bradley, y era diferente a los demás. Mamá, encontré algo en el ático, papeles viejos de papá. Necesito que vengas a verlos. Por favor, es importante. No tiene nada que ver con el desalojo. Solo ven. Algo en su tono me hizo dudar. No sonaba manipulador, sonaba asustado. Llamé a Thomas. Bradley dice que encontró papeles de Harold en el ático. ¿Crees que sea una trampa? Posiblemente,
Pero si Harold dejó documentos importantes, deberíamos revisarlos. Voy contigo. Llegamos a la casa esa tarde. Mi casa. Se veía diferente ahora, descuidada. El jardín que yo mantenía impecable estaba lleno de maleza. Había basura acumulada junto a la puerta del garaje. Bradley abrió la puerta antes de que tocáramos. Se veía terrible. No se había afeitado, tenía la camisa arrugada, ojeras profundas. Mamá, señor Brennan, gracias por venir. Melissa no apareció. Bradley notó mi mirada. Ella está en casa de su hermana. No quiso estar aquí. Subimos al ático, ese espacio polvoriento donde guardábamos décadas de recuerdos. Bradley señaló varias cajas viejas en un rincón. Estaba buscando documentos para el abogado que contraté. Ya sabes, para pelear el desalojo. Se detuvo, avergonzado. Y encontré estas cajas. Tienen el nombre de papá. Thomas y yo comenzamos a revisar. Eran archivos de negocios de Harold, documentos de sus años como contador. Pero había algo más. Una caja más pequeña, sellada con cinta adhesiva vieja que se desmoronaba. Dentro había un sobre dirigido a mí, con la letra de Harold. Mis manos temblaron al abrirlo. La carta estaba fechada 2 meses antes de su muerte. Mi querida Donna, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y han pasado algunos años. Espero que hayas sido feliz. Espero que Bradley haya sido un buen hijo. Pero conociendo a mi hijo como lo conozco, tengo que ser honesto sobre algo que me preocupa. Bradley siempre ha sido débil ante la presión. Nunca ha sabido manejar el dinero. Y si se casó con alguien ambicioso, tengo miedo de lo que puedan intentar hacer. Por eso puse la casa en fideicomiso con Thomas. Pero hay algo más que necesitas saber. Algo que ni siquiera Thomas sabe. Hace 15 años compré una propiedad en las montañas. Un pequeño terreno cerca de Pine Ridge. Lo compré como inversión a largo plazo, pero también como refugio. Un lugar donde podrías ir si alguna vez necesitaras escapar. Pagué la propiedad en efectivo. Está completamente libre de deudas, completamente a tu nombre. Los documentos están en nuestra caja de seguridad en el banco, número 247. La llave está escondida en mi viejo reloj de bolsillo que sabes que guardaba en mi cajón. Ese terreno ahora vale mucho dinero, Donna. Desarrolladores han estado comprando toda esa área. Probablemente valga más que nuestra casa. Si alguna vez necesitas dinero, si alguna vez Bradley te presiona o te hace sentir que eres una carga, vende ese terreno. Vívelo. Disfrútalo. Es completamente tuyo. Y si Bradley alguna vez trata de quitarte la casa, recuérdale que fue su padre quien vio esto venir. Yo lo amo, pero conozco sus debilidades. Cuídate, mi amor. Fuiste la mejor parte de mi vida. Harold. Las lágrimas rodaban por mi rostro. Harold me había protegido incluso desde la tumba. ¿Mamá? Bradley parecía confundido. ¿Qué dice? Le pasé la carta. Lo vi leer, su expresión cambiando de confusión a shock a vergüenza profunda. Papá sabía, susurró. Sabía que yo sería tan débil. Thomas tomó la carta. Donna, ¿esto es real? ¿Hay una propiedad? Aparentemente sí. Harold nunca me dijo nada. Necesitamos ir al banco inmediatamente. Bradley se dejó caer en una caja vieja. Todo este tiempo, papá pensó que yo te haría daño, y tenía razón. Bradley. No, mamá, tenía razón. Dejé que Melissa te tratara horrible. Intenté robarte tu casa. Papá vio todo esto y yo no le hice caso cuando estaba vivo. Levantó la vista, sus ojos rojos. Él me advirtió, ¿sabes? 1 mes antes de morir. Me llevó aparte y me dijo, cuida a tu madre. Nunca la traiciones por dinero o por ninguna mujer. La familia es lo único que importa. Y yo hice exactamente lo que él temía. No supe qué decir. Ver a mi hijo finalmente enfrentar lo que había hecho era doloroso y satisfactorio a la vez. Al día siguiente, Thomas y yo fuimos al banco. La caja de seguridad 247 existía. Dentro estaban los documentos de propiedad de un terreno de 5 acres en Pine Ridge, totalmente pagado, a mi nombre. Thomas hizo algunas llamadas. Donna, este terreno está en una zona de desarrollo premium. Hay una oferta de compra pendiente para toda esa área.
Tu parcela podría venderse por $800,000, tal vez más. $800,000, más el valor de mi casa. Tenía más de $1 millón en activos. Thomas, ¿qué pasaría si vendo el terreno pero no la casa? Tendrías dinero suficiente para vivir muy cómodamente por el resto de tu vida. Podrías incluso hacer mejoras a la casa una vez que Bradley y Melissa se vayan. ¿Cuánto tiempo tienen para desocupar? 30 días desde que recibieron la notificación. Ya pasaron 5. Esa noche recibí otro mensaje de Bradley. Mamá, sé que no merezco nada, pero necesito pedirte algo. No por mí, por Melissa. Ella está embarazada. 3 meses. Íbamos a decirte antes de que todo esto pasara. Por favor, no nos dejes en la calle con un bebé en camino. Un bebé. Iba a ser abuela. Debería haber sentido alegría. Pero todo lo que sentí fue una profunda tristeza por ese niño que nacería en medio de tanto caos. Llamé a Thomas. Quiero hacer una oferta. ¿Qué tipo de oferta? Voy a vender el terreno de Pine Ridge. Con ese dinero voy a comprar un apartamento pequeño para Bradley y Melissa. 2 habitaciones, algo modesto pero digno. Se los voy a rentar a precio de mercado con contrato formal. Si no pagan, los desalojo. Si pagan, tienen un lugar estable para su bebé. ¿Y la casa? La casa sigue siendo mía. Me mudo de regreso, sola. Es mi hogar y voy a recuperarlo. Donna, eres más generosa de lo que ellos merecen. No lo hago por ellos, Thomas. Lo hago por ese bebé que no tiene culpa de nada. Y lo hago por mí para poder dormir en paz sabiendo que hice lo correcto. ¿Y si rechazan la oferta? Entonces tendrán 25 días para encontrar su propio lugar. Envié un mensaje a Bradley. Nos reunimos mañana, los 3. Tengo una propuesta. Es mi única oferta. ¿La toman o la dejan? La respuesta llegó en segundos. Estaremos ahí. Gracias, mamá. Gracias. Pero yo no estaba haciendo esto por gratitud. Lo estaba haciendo porque finalmente había aprendido algo que debí saber hace años. Ser generosa no significa ser débil. Y protegerme a mí misma no me convierte en la villana. 6 meses después, mi casa era irreconocible. Había contratado pintores para cambiar los colores oscuros que Harold prefería por tonos claros que hacían que cada habitación pareciera más grande, más luminosa. Compré muebles nuevos, no caros, pero míos. Cada pieza elegida por mí, no heredada, no comprometida. El jardín volvió a florecer. Pasaba las mañanas allí, con mis manos en la tierra, sintiendo el sol en mi espalda. Mi vecina, Patricia, una mujer de mi edad que acababa de enviudar, comenzó a visitarme para tomar café. Se convirtió en mi amiga, mi confidente. «Te ves diferente», me dijo un día mientras regaba mis rosas. «Más liviana». Tenía razón, había perdido un peso que no sabía que cargaba. Bradley mantenía su parte del trato. Los pagos de renta llegaban puntualmente cada mes. Nos veíamos ocasionalmente para café, siempre en lugares públicos, siempre por corto tiempo. Melissa nunca venía. Según Bradley, ella todavía estaba resentida, aunque el embarazo la había suavizado un poco. «Diz que cuando nazca el bebé, tal vez podamos hablar», me contó Bradley en uno de nuestros encuentros. «No prometo nada, mamá». «No espero nada», respondí honestamente. En mi cumpleaños número 65, Bradley apareció en mi puerta sin avisar. Llevaba un ramo de flores silvestres, las mismas que Harold solía traerme. «¿Puedo pasar?», preguntó tímidamente. Lo dejé entrar. Era la primera vez que veía la casa desde la renovación. «Se ve hermosa, mamá, realmente hermosa». «Gracias». Nos sentamos en la sala nueva. Él miraba alrededor, procesando los cambios. «Melissa dio a luz hace 3 días», dijo finalmente. «Una niña, la llamamos Emma». Mi corazón dio un salto. «Una niña». Quise decirte antes, pero todo fue tan rápido. Llegó 2 semanas temprano. Sacó su teléfono, me mostró fotos. Una bebé pequeña, arrugada, perfecta. «Mamá, sé que no tengo derecho a pedir esto, pero ¿te gustaría conocerla?» Las lágrimas llenaron mis ojos. Me encantaría. «Melissa dice que puede venir, pero solo tú, y que no puede ser en nuestra casa todavía».
Ella necesita más tiempo. Puedo venir aquí, ofrecí, a mi casa, territorio neutral. Bradley sonrió, esa sonrisa que recordaba de cuando era niño. Eso sería perfecto. 2 días después, Bradley trajo a Emma. La cargó hasta mi puerta, envuelta en una manta rosa, dormida, ajena a toda la historia complicada que la rodeaba. ¿Quieres cargarla?, preguntó. Tomé a mi nieta en mis brazos y sentí algo romperse dentro de mí, algo viejo y herido que finalmente podía sanar. «Hola, pequeña Emma», susurré. «Soy tu abuela». Bradley se sentó a mi lado. «Mamá, he estado yendo a terapia. El terapeuta dice que tengo problemas para establecer límites, que siempre he buscado aprobación externa en lugar de hacer lo correcto. Me alegra que estés trabajando en eso. Me hizo ver algo, que yo traté de convertirte en alguien débil porque me hacía sentir fuerte. Pero tú nunca fuiste débil. Yo fui el débil por necesitar que lo fueras. Miré a mi hijo, este hombre que finalmente estaba madurando. Bradley, no necesito que seas perfecto. Solo necesito que seas honesto. Lo sé, y estoy tratando». Acarició la cabeza de Emma. «Quiero que ella crezca viendo a una abuela fuerte. Quiero que sepa que las mujeres no tienen que hacerse pequeñas para hacer felices a otros. Entonces, asegúrate de que su madre también aprenda esa lección. Estoy trabajando en eso también». Los meses siguieron pasando. Bradley traía a Emma cada 2 semanas. A veces se quedaba 1 hora, a veces solo 30 minutos. Pero era suficiente. Melissa nunca vino. Enviaba mensajes ocasionales a través de Bradley, siempre corteses pero fríos. Melissa dice gracias por el regalo de Emma. Melissa pregunta si puedes cuidarla el martes. Yo aceptaba estas migajas de normalidad porque venían con tiempo con mi nieta. Un día, casi 1 año después de todo, Patricia y yo estábamos tomando té en mi jardín cuando llegó un auto desconocido. Melissa salió, sola, luciendo nerviosa. «Voy adentro», dijo Patricia discretamente. Melissa se quedó parada al final del camino, como si hubiera una línea invisible que no podía cruzar. «Bradley no sabe que estoy aquí», dijo finalmente. «Pero necesitaba venir». «¿Por qué?» «Porque tuve razón sobre muchas cosas, pero estuve equivocada sobre ti». Respiró profundo. «Pensé que eras débil, pensé que eras fácil de manipular, pensé que una mujer de tu edad no pelearía. Claramente estabas equivocada». «¿Sí?». Se acercó unos pasos. «Y ahora tengo una hija, y la otra noche la estaba acostando y pensé, ¿qué tipo de mujer quiero que sea Emma? Y me di cuenta que quiero que sea como tú». Las palabras me sorprendieron. «Quiero que sea lo suficientemente fuerte para establecer límites, lo suficientemente valiente para defender lo que es suyo, lo suficientemente sabia para ser generosa sin ser tonta». Melissa tenía lágrimas en los ojos. «Te traté horrible, absolutamente horrible, y tú nos salvaste de todos modos». «No los salvé, les di una oportunidad de salvarse ustedes mismos». «Lo sé, y estamos pagando cada renta a tiempo». Bradley consiguió un trabajo estable. Yo volví a trabajar medio tiempo. Estamos construyendo algo real en lugar de vivir de fantasías. Se limpió los ojos. «No espero que me perdones, pero necesitaba que supieras que lo siento. De verdad». Miré a esta mujer que me había causado tanto dolor. Ya no la veía como un monstruo. La veía como alguien joven, asustada, que había tomado malas decisiones. «Melissa, no te voy a decir que está todo bien. No lo está, pero aprecio tu honestidad. ¿Puedo preguntarte algo?». «Adelante». «¿Por qué nos ayudaste, después de todo?». Pensé en Harold, en su carta, en cómo me había protegido incluso después de muerto, en cómo me había enseñado que protegerme a mí misma no significaba abandonar a quienes amaba. Porque aprendí que puedo ser fuerte y compasiva al mismo tiempo. Puedo establecer límites y mantener mi corazón abierto. No son contradictorios. Melissa asintió lentamente. «Emma es afortunada de tenerte como abuela, y yo soy afortunada de tenerla a ella». Se fue poco después, pero algo había cambiado. No éramos amigas, probablemente nunca lo seríamos, pero tal vez, eventualmente, podríamos ser familia.
Esa noche, me senté en mi porche mirando las estrellas. Mi teléfono sonó. Un mensaje de Bradley. Melissa me contó que fue a verte. Gracias por escucharla. Sé que no era fácil. Respondí, nada de esto ha sido fácil, pero hemos sobrevivido. Más que sobrevivido, mamá, tú prosperaste. Dejé el teléfono y cerré los ojos, sintiendo la brisa nocturna. Harold tenía razón sobre muchas cosas. Conocía las debilidades de Bradley, predijo los problemas, me dio las herramientas para protegerme, pero lo que no podía predecir era esto, que ser expulsada de mi propia casa me daría la fuerza para reclamar no solo la casa, sino mi propia vida, que las 150 llamadas desesperadas serían el sonido de mi antigua vida derrumbándose y mi nueva vida comenzando, que la peor traición de mi hijo se convertiría en mi mayor liberación. Entré a mi casa, cerré la puerta con llave y subí a mi habitación renovada. En mi mesita de noche estaba la foto de Harold y yo frente a esta casa, jóvenes y llenos de esperanza. Lo cuidé, le dije a su imagen, nuestro castillo, y finalmente lo hice mío. Apagué la luz y me dormí en paz, en mi casa, en mi cama, en mi vida, completamente, totalmente, gloriosamente mía.